El último proyecto de Melania Trump podría ser su mayor fracaso hasta ahora. Su película, Melania, prometía ser una gran declaración, una mirada cinematográfica a su vida, pero en realidad se está convirtiendo en el mayor fracaso en la historia de Hollywood. Nadie la quiere ver. Es la mayor catástrofe de taquilla. Y mientras los críticos se ríen, algo mucho más oscuro está saliendo a la luz. Mientras Melania intenta vender una imagen brillante y glamorosa de su pasado, su verdadera historia, una que está conectada con un enorme escándalo, comienza a desmoronarse. Y aquí está el giro que no creerás. El nombre de Melania aparece en los archivos de Epstein. Así es, el mismo Jeffrey Epstein. Pero espera, esto se pone peor, mucho peor. Quédate conmigo mientras desvelamos la verdad detrás de los vínculos de Melania con una red de tráfico de menores. Esto no es solo un desastre cinematográfico, es una exposición completa de su lado más oscuro. Este escándalo no es algo aislado, es solo un eslabón en una cadena mucho más grande. Mientras Melania trata de deslumbrarnos con una versión glorificada de su vida, lo que en realidad está sucediendo es que su oscuro pasado empieza a salir a la luz, de una manera que ella jamás habría anticipado. Y la verdad detrás de su pasado no es solo impactante, es escalofriante. ¿Por qué su nombre está vinculado con los archivos de Epstein? ¿Qué está pasando realmente en ese mundo oculto que tanto ha intentado ocultar? A lo largo de su carrera, Melania ha defendido su inocencia, pero estos nuevos detalles revelan un panorama completamente diferente. ¿Qué significa realmente estar vinculado a los archivos de Epstein? ¿Qué otros secretos guarda y por qué ahora? Aquí es donde las cosas realmente se ponen oscuras. Melania ha intentado durante años negar cualquier relación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Nos ha dicho que no tienen nada en común, que no sabía nada sobre el mundo en el que estaban involucrados. Pero ahora, un correo electrónico de 2002 la pone en el centro de todo. Este correo, enviado a Ghislaine Maxwell, muestra a Melania usando el apodo G para referirse a ella. Y lo que dice en este correo es aún más sorprendente. Hola G, qué gran historia sobre Jeffrey Epstein en la revista New York. Sales estupenda en la foto. ¿Qué significa esto? Mientras el mundo ya sabía de las conexiones de Epstein con menores de edad, Melania parece admirar la forma en que Jeffrey fue retratado en los medios. ¿Cómo puede alguien negar estar relacionado con ellos cuando se muestra tan complaciente con la imagen que ellos mismos proyectan? Lo que empieza como un escarceo casual ahora se convierte en algo mucho más grave. Este correo electrónico es solo la punta del iceberg. Mientras Melania intentaba crear una imagen de ella misma como una víctima de la fama y la política, la realidad es mucho más turbia. Piensa en esto. La gente a su alrededor, incluidos Donald Trump y sus allegados, han sido acusados de estar involucrados en actividades extremadamente cuestionables. ¿Y Melania? Ella estaba ahí al lado de ellos, sonriendo en las fotos, disfrutando de la atención. Es como si poco a poco se fuera normalizando algo que nunca debió serlo, las conexiones de alto nivel con una red de tráfico de menores. Pero mientras todo esto se sucedía, Melania continuaba construyendo su propio mito, su propia narrativa. ¿Cómo pudo pasar esto desapercibido tanto tiempo? La respuesta está en la complicidad, en la forma en que las élites han trabajado siempre en las sombras, protegiéndose unos a otros. Ahora llegamos a una contradicción que no se puede pasar por alto. Melania ha intentado defender su inocencia durante años, alegando que no tenía conexión alguna con Ghislaine Maxwell o Jeffrey Epstein, pero los documentos liberados no dejan lugar a dudas. Hay algo mucho más oscuro sucediendo aquí. En los archivos de Epstein descubrimos que no solo Melania era consciente de su entorno, sino que también se involucró con figuras clave de la trama. Recuerda que mientras ella se esforzaba por mantener la imagen de una mujer ajena a todo esto, Donald Trump hacía declaraciones públicas sobre Epstein, incluso llegando a decir que a Epstein le gustan las mujeres más jóvenes. Esto se alinea con las historias de mujeres jóvenes siendo traficadas desde mar a lago, la misma propiedad que Melania conoce bien. No se trata solo de fotos compartidas con Maxwell o Epstein, sino de una complicidad activa que, al ser revelada,
cambia completamente la forma en que vemos a Melania. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos seguir creyendo en su versión de los hechos después de todo esto? Ahora, la situación ya no tiene marcha atrás. No es solo un escarceo aislado, es una serie de eventos que se acumulan rápidamente, una tras otra, cada vez más difíciles de ignorar. Primero está la amenaza de Melania a Michael Wolff, el biógrafo de Donald Trump, quien publicó afirmaciones sobre su relación con Epstein. Melania no solo negó las acusaciones, sino que amenazó con demandarlo por $1.000 millones, exigiendo una retractación. Pero cuando Wolff no cedió, Melania hizo algo inesperado. Huyó. Evitó ser notificada de la demanda, escondiéndose para que no pudiera ser servida legalmente. ¿Cómo podría alguien que siempre se ha mostrado tan decidida en proteger su imagen y reputación actuar de esta manera? Y luego, como si la situación no fuera lo suficientemente intensa, Melania lanza su película, una obra que promete revelar su historia real, pero en lugar de eso, se convierte en el mayor fracaso en la historia del cine. Mientras intenta vender una versión ficticia de su vida, el destino le juega una mala pasada, exponiéndola aún más. Y ahí está la pregunta crucial. ¿Qué pasa si esto continúa? ¿Hasta dónde puede llegar este colapso de imagen y revelación antes de que sea demasiado tarde? Ahora, miremos más allá de los titulares y las controversias. ¿Cómo afecta todo esto a las personas comunes, a los que no están en las luces de Hollywood ni en las esferas de poder? Porque mientras Melania y su círculo intentan cubrir su rastro, la realidad es que millones de personas están pagando las consecuencias de este sistema corrupto. Las élites se protegen, mientras que el resto del mundo lucha con las repercusiones de sus acciones. Los escándalos de tráfico de menores, la complicidad de figuras poderosas y la indiferencia ante el sufrimiento de los demás no son solo un espectáculo para consumir, son una tragedia que afecta a quienes no tienen voz. Y eso nos lleva a ti, al espectador. ¿Te suena familiar esta historia? ¿Has sentido alguna vez que las personas poderosas parecen estar por encima de las consecuencias? Si esto te suena, déjanos un comentario y cuéntanos tu opinión, porque lo que está en juego aquí es mucho más grande que una película fallida. Es el futuro de una sociedad que decide a quién proteger y a quién dejar atrás. Ahora es momento de ir más allá del escándalo y la indignación. Necesitamos entender cómo algo como esto puede suceder en primer lugar. ¿Cómo es que figuras como Melania, Epstein y sus círculos pueden operar con tanta impunidad? La respuesta está en el sistema, en la estructura de poder que permite que estos actos queden impunes. En un mundo donde el dinero y la influencia dictan las reglas, las personas poderosas tienen acceso a recursos y conexiones que les permiten ocultar su pasado, protegerse entre ellos y desviar la atención del público. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estos escándalos parecen salir a la luz, pero luego desaparecen rápidamente? Porque se manejan como espectáculos, parte de un teatro político y mediático donde el caos distrae mientras las élites siguen adelante con sus negocios. El poder no solo compra silencio, también compra tiempo, recursos y lecciones que se enseñan solo a unos pocos. Mientras los poderosos siguen moviendo sus fichas, el resto del mundo sigue sin saber qué está pasando realmente. Aquí es donde las cosas se complican aún más. Lo que estamos viendo no es solo un incidente aislado, es una serie de eventos que están empujando a todos hacia un futuro incierto. Dos caminos parecen posibles. Uno, donde los involucrados logran manipular la narrativa y seguir adelante, evitando las consecuencias de sus acciones. Pero hay otro camino, uno donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar y las revelaciones continúan explotando, poniendo aún más presión sobre las figuras poderosas que intentan ocultar la verdad. Lo que es seguro es que este escándalo, que comenzó con una película fallida, está lejos de terminar. Las piezas están en movimiento y el impacto de lo que se reveló apenas está comenzando a sentirse. La gran pregunta es, ¿qué pasará cuando más secretos salgan a la luz? ¿Será este el comienzo de algo mucho más grande que cambiará para siempre el panorama de los poderosos?
Todo lo que hemos visto hasta ahora revela algo mucho más grande que una simple historia de celebridad o un fracaso de taquilla. La verdad es que detrás de las sonrisas y las apariencias hay una red de complicidades, secretos y manipulaciones que afectan a millones de personas. Lo que Melania Trump intentó ocultar y lo que muchos aún quieren negar es que su vida no fue simplemente un cuento de hadas, fue un montaje, una serie de narrativas cuidadosamente construidas para proteger a los poderosos. Pero ahora esa fachada se está desmoronando. La pregunta ahora no es solo qué sucederá con ella, sino cómo nos enfrentamos como sociedad a estos secretos que han estado tan bien guardados. Esta historia, tan solo en su comienzo, es solo una de muchas más que vendrán. Y si quieres seguir descubriendo las capas más profundas de esta trama, no olvides seguirnos. La verdad siempre tiene una forma de salir a la luz y nosotros estaremos aquí para desvelarla.